Buenas tardes, mi nombre es Jazmín Suheili. A continuación les voy a hablar de la médula espinal. Tallo cilíndrico de color blanquecino de unos 45 centímetros en el hombre y 42 centímetros en la mujer, con 1 centímetro de ancho. No es completamente regular, presenta dos ensanchamientos: la intumescencia cervical y la DC4 a T1 y la intumescencia lumbosacra de T10 a L1. Da origen a nervios para los miembros. Está aplanada de adelante hacia atrás con diámetro transversalmente mayor y se estrecha en el cono medular, seguida del filum terminal, que llega hasta el coxis y no es recta, sino que sigue las curvaturas del conducto vertebral. Límites y sus relaciones. El límite superior de la médula espinal se establece en el lugar donde se continúa con la médula oblongada o bulbo raquídeo. Se sitúa inmediatamente caudal a la decusación piramidal. Este límite se ubica a la altura del foramen magno, del hueso occipital, del arco anterior del atlas y del diente del axis. El límite inferior corresponde al vértice del cono medular. En el adulto, este extremo se encuentra a nivel del disco intervertebral, entre la primera y la segunda vértebra lumbar. La prolongación caudal del cono medular se denomina filum terminal de la médula espinal. La médula espinal se relaciona directamente con las meninges que la envuelven y el espacio subaracnoideo que los contiene. Alrededor de las meninges se encuentra el espacio epidural, que, y rodeando el contenido de este espacio se ubican con las paredes del conducto vertebral. Configuración externa. Cara anterior. La cara anterior de la médula espinal presenta a lo largo de la línea media una cisura media longitudinal, la cisura media anterior, con una profundidad de 2 a 3 milímetros, ocupada por la arteria espinal media anterior. La cara posterior presenta en la línea media un surco longitudinal poco profundo. Este es el surco medio posterior. A cada lado de este surco, aproximadamente a 3 milímetros, se encuentran las raíces posteriores o sensitivas de los nervios espinales. Caras laterales. Las caras laterales corresponden a los segmentos situados entre el surco anterolateral y el posterolateral, delimitado el cordón lateral. La configuración interna de la médula espinal en un corte transversal muestra en la línea media la fisura media anterior y el surco medio posterior. La fisura media anterior es profunda y ocupa un tercio anterior, un diámetro del surco medio posterior. Es superficial y da origen al septo medio posterior o tabique medio posterior, que junto a la fisura divide la médula en dos mitades unidas por la comisura. El conducto central se extiende longitudinalmente a lo largo de la médula espinal. Es el vestigio del conducto neural. Se abre por arriba en el cuarto ventrículo y termina por abajo en la parte media del filum terminal. En el asta anterior, de función motora, es corta, gruesa y termina a cierta distancia de la superficie. Se distingue una porción anterior o cabeza y otra posterior o base. El asta anterior contiene extensas neuronas multipolares cuyos axones constituyen las raíces anteriores o motoras de los nervios espinales, que terminan en los músculos esqueléticos. El asta posterior, de función sensitiva, es más pequeña y delgada que el asta anterior. Se extiende hasta las proximidades del surco posterolateral, del cual está separado por una lámina de sustancia blanca que corresponde a la entrada de las raíces posteriores de los nervios espinales, denominado cordón posterior o zona marginal. El asta lateral es una pequeña expansión transversal de la zona intermedia de los segmentos medulares torácicos y de los dos primeros lumbares. Contiene la columna intermedia lateral, donde se hallan las neuronas preganglionares y el sistema nervioso simpático. Sustancia blanca y sustancia gris. En la médula espinal, ambas sustancias se reparten siguiendo como de casi regular
que solo experimenta ligeras modificaciones en los siguientes segmentos de la médula espinal. A sustancia gris tiene forma de H, está formada por dos masas laterales prolongadas de anterior a posterior y unidas entre sí por una lámina transversal de sustancia gris denominada comisura gris. Núcleos de la sustancia gris. Se reconocen dos núcleos, en el asta anterior, uno anteromedial y otro anterolateral. Existe además un núcleo intermedio lateral que ocupa el asta lateral. En el asta posterior existen dos masas celulares principales, una ocupa la sustancia gelatinosa y la otra es el núcleo torácico posterior. Otro núcleo se encuentra en la comisura gris, en torno al conducto central de la sustancia intermedia central. En el territorios fisiológicos de la sustancia gris se divide en tres territorios: uno anterior y motor, que comprende la mayor parte de las astas anteriores; dos sensitivos y constituyen por la mayor parte de las astas posteriores; y tres vegetativo, que ocupa las comisura gris y se extiende en cada lado del cordón lateral. De sustancia blanca. Los tres cordones que aparecen en la superficie externa de cada mitad de la médula espinal se extienden en profundidad hasta la sustancia gris. El cordón anterior está separado del cordón lateral por el asta anterior de la sustancia gris. El cordón lateral está separado del cordón posterior por el asta posterior. Los dos cordones anteriores están unidos entre sí sobre la línea media por una lámina transversal de sustancia blanca denominada comisura blanca anterior. Los dos cordones posteriores están separados uno del otro por el tabique medio posterior. En territorios fisiológicos de la sustancia blanca, el cordón anterior se encuentra en el tracto córtico-espinal anterior de la vía motora principal. En el cordón lateral, el tracto espinocerebeloso posterior nacido en el núcleo torácico posterior. Ahora, hablando de los medios de fijación, la médula espinal se mantiene fija en su posición por las siguientes disposiciones anatómicas. El extremo superior por su continuidad en la médula oblongada, y el extremo inferior por el filum terminal, que se fija a la base del coxis, en toda su altura por las vainas durales que envuelven las raíces nerviosas hasta los agujeros intervertebrales de la columna vertebral. Los ligamentos dentados, que son dientes independientes de la pie madre, dispuestas transversalmente entre las raíces anteriores y las raíces posteriores. Reflejo espinal. El reflejo espinal es una respuesta adecuada a un estímulo determinado. En todo reflejo se tiene una vía de entrada al sistema nervioso central, procedente desde los receptores de la piel, músculos y articulaciones, y una vía de salida hacia los órganos receptores como los músculos. Y el dermatoma, que es el área cutánea de inervación sensitiva. El límite del dermatoma no es una línea bien definida debido a la indicación de unas sobre otras. Tiene importancia clínica porque permite identificar el nivel de lesión medular o de las raíces. Tiene importancia clínica porque permite identificar el nivel de lesión medular o de las raíces afectadas. Ahora, hablando de los núcleos, los núcleos del asta anterior, las neuronas situadas en el asta anterior se disponen en un grupo medial y en un grupo lateral. Los del grupo medial constituyen los núcleos anteromedial y posteromedial. Los del grupo lateral forman los núcleos anterolateral y posterolateral y retroposterolateral. Bueno, continuando con los núcleos, tenemos el núcleo anteromedial, el núcleo posteromedial, el núcleo central, núcleo retroposterolateral, núcleo posterolateral, el núcleo anterolateral, el núcleo intermedio medial, el núcleo intermedio lateral, el núcleo torácico posterior, el núcleo propio, núcleo basal externo, núcleo marginal y el núcleo gelatinoso. Gracias.